Hola, bienvenidos. Soy la alumna Gutiérrez Parraciña Mairani del equipo número 2 perteneciente a la Facultad de Medicina de la UAGRO. En este video expondré el tema de génesis del cáncer de la materia de oncología a cargo de la doctora María Cristina Ochoa Núñez. Bueno, empezando con una introducción, el cáncer es una enfermedad causada por mutaciones que alteran la función de un grupo infinito de los aproximadamente 20.000 genes humanos. Se pueden definir estos genes como los que afectan de forma recurrente por aberraciones genéticas en los cánceres, posiblemente porque contribuyen de forma directa al comportamiento maligno de las células neoplásicas. Las células cancerosas se caracterizan por una hipometilación global del ADN y una hipermetilación selectiva localizada en genes promotores. Los cambios genéticos en los cánceres pueden seleccionarse porque producen alteraciones del epigenoma que favorecen el crecimiento y la supervivencia del cáncer. Una forma de tratar de simplificar esta complejidad es considerar que los genes del cáncer se pueden clasificar dentro de 4 clases funcionales principales. En primer lugar tenemos a los oncogenes, que son genes que inducen la aparición de un fenotipo transformado cuando se expresan en las células. Los oncogenes son versiones mutadas o sobreexpresadas de los genes celulares normales que se llaman protoncogenes. En segundo lugar tenemos a los genes supresores tumorales, que suelen impedir el crecimiento descontrolado. Si mutan o desaparecen de la célula, permiten el desarrollo del fenotipo transformado. Una forma de tratar de simplificar esta complejidad es considerar que los genes del cáncer se pueden clasificar dentro de 4 clases funcionales principales. En primer lugar tenemos a los oncogenes, que son genes que inducen la aparición de un fenotipo transformado cuando se expresan en las células. Los oncogenes son versiones mutadas o sobreexpresadas de los genes celulares normales que se llaman protoncogenes. En segundo lugar tenemos a los genes supresores tumorales, que son genes que suelen impedir el crecimiento descontrolado. Si mutan o desaparecen de la célula, permiten el desarrollo del fenotipo transformado. En tercer lugar tenemos a los genes que regulan la apoptosis. Los genes que regulan la apoptosis y la reparación del ADN pueden actuar como protoncogenes, la pérdida de una copia es suficiente, o como genes supresores tumorales, con la pérdida de ambas copias. En cuarto lugar tenemos a los genes que regulan las interacciones entre las células tumorales y las células del huésped. Estos genes tienen con frecuencia mutaciones o alteraciones funcionales en algunos cánceres. De estos, los que tienen más importancia son los genes que fomentan o inhiben el reconocimiento de las células tumorales por el sistema inmunitario del huésped. Empezando con las lesiones genéticas en el cáncer, los cambios genéticos presentes en los cánceres van desde mutaciones puntuales que afectan a un nucleótido único, alteraciones de suficiente tamaño como para provocar cambios macroscópicos en la estructura de los cromosomas. Dentro de estos tenemos a las mutaciones conductoras y pasajeras. En primer lugar, las mutaciones conductoras son aquellas que alteran la función de los genes del cáncer y de este modo contribuyen directamente al desarrollo o progresión de un cáncer determinado. Mientras que las mutaciones pasajeras son mutaciones adquiridas que son neutrales en términos de mantenimiento y no influyen sobre el comportamiento celular, se limitan a aprovechar el viaje. A pesar de su naturaleza aparentemente inocua, las mutaciones pasajeras son importantes por varios motivos. En los cánceres asociados a carcinógenos, el análisis de mutaciones ha aportado evidencia definitiva de que la mayor parte del daño genómico es causado de forma directa por el carcinógeno en cuestión. Un segundo efecto más negativo de las mutaciones pasajeras es que crean variantes genéticas que, aunque inicialmente son neutrales, pueden dotar a las células tumorales de una ventaja selectiva ante el tratamiento. Por otro lado tenemos a las mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales que convierten un protoncogen en oncogen ocasionan una ganancia de función porque alteran los residuos de aminoácidos en un dominio que normalmente mantiene bajo control la actividad de la proteína. El gen supresor de tumores que se suele afectar por las mutaciones puntuales es el TP53, prototipo de gen supresor de tumores de tipo guardián.
Bueno, los reordenamientos de genes pueden deberse a translocaciones o inversiones cromosómicas. Hablando de las translocaciones equilibradas, estas se asocian especialmente a ciertos procesos malignos, en particular a tipos concretos de neoplasias hematopoyéticas y mesenquimatosas. Las translocaciones pueden activar los protoncogenes de dos formas. En primero, tenemos translocaciones que dan lugar a la sobreexpresión de protoncogenes al eliminar sus elementos reguladores normales y someterlos al control de un promotor inadecuado y muy activo. Un ejemplo podría ser que en más del 90% de los casos del linfoma de Burkitt se detecta una translocación, normalmente entre los cromosomas 8 y 14, que provoca la sobreexpresión del gen MYD en el cromosoma 8 por yuxtaposición con los elementos reguladores del gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas en el cromosoma 14. Otro ejemplo podría ser en los linfomas foliculares de linfocitos B, que la translocación recíproca entre los cromosomas 14 y 18 ocasiona la sobreexpresión del gen antiapoptosis BCL2 en el cromosoma 18, también dirigido por elementos génicos relacionados con las inmunoglobulinas. La segunda forma son las translocaciones oncógenas que crean genes de función que codifican nuevas proteínas quiméricas. La más famosa es la del cromosoma Filadelfia en la leucemia mieloide crónica, que consiste en una translocación recíproca y equilibrada entre los cromosomas 22 y 9. Como se puede ver en la imagen, como consecuencia del cromosoma 22 que se obtiene, es un cromosoma Filadelfia que aparece acortado. Este cambio citogenético, que se ve en más del 90% de los casos de leucemia mieloide crónica, es un marcador fiable de esta enfermedad, y los pocos casos con cromosoma pH negativo muestran signos moleculares de reordenamiento BCR-ABL, la consecuencia fundamental de la translocación pH. Y pues estos cambios dan lugar a la aparición del gen de función BCR-ABL con potente actividad tirosina sinasa. Deleciones. Las deleciones son otra alteración prevalente en las células tumorales. La deleción de regiones específicas de los cromosomas puede traducirse en la pérdida de genes supresores de tumores concretos. Algunos ejemplos son las deleciones que afectan al cromosoma 13q14, donde se ubica el gen RB, que se asocian al retinoblastoma, y la deleción del 17p, que se asocia a la pérdida de la proteína P53. En las amplificaciones génicas, los protoncogenes pueden convertirse en oncogenes mediante amplificación, con la consiguiente sobreexpresión de proteínas que de lo contrario serían normales. Los genes amplificados producen modificaciones en los cromosomas que pueden ser visualizados con el microscopio. Se ven dos patrones mutuamente excluyentes: el primero, diminutos dobles, y el segundo, regiones que tiñen de forma homogénea. En la imagen se puede apreciar la amplificación del gen N-MYC en el neuroblastoma humano. Este gen es presente normalmente en el cromosoma 2P, que se amplifica y se visualiza como dobles diminutos extracromosómicos o como una región de tinción homogénea integrada en el cromosoma. La integración incluye otros autosomas como el 4, el 9 o el 13. Los casos más interesantes de amplificación que afectan a los genes son el N-MYC en el neuroblastoma, del cual ya hablamos hace un momento, que se encuentra amplificado en el 25 a 30% de los neuroblastomas, y su amplificación se asocia a un mal pronóstico. También tenemos al ERBB2 en el cáncer de mama. La amplificación del gen
HER2 neu, también conocido como ERBB2, se presenta en el 20% de los cánceres de mama. Aneuploidía. La aneuploidía se define como un número de cromosomas que no es múltiplo del estado haploide, es decir, en el hombre se refiere a un número de cromosomas que no es múltiplo de 23. Es consecuencia de errores en el control de la mitosis, un mecanismo principal del control del ciclo celular que actúa evitando la segregación incorrecta de los cromosomas. La aneuploidía tiende a aumentar el número de copias de los oncogenes clave y reducir el número de copias de los supresores tumorales potentes. Por ejemplo, el cromosoma 8, que casi nunca se pierde y suele estar presente en una mayor cantidad en las células tumorales, alberga al oncogen MYC. Por el contrario, segmentos del cromosoma 17, lugar donde se encuentra el gen TP53, se suelen perder y es raro que se produzca la ganancia en los mismos. MicroARN y cáncer. El microARN es un fragmento de ARN monocatenario no codificador que mide aproximadamente 22 nucleótidos y que funciona como regulador negativo de los genes. Inhibe la expresión posttranscripcional al reprimir la traducción o, en algunos casos, al escindir el ARN mensajero. En la imagen se puede ver el papel de los microARN en la génesis tumoral. En la imagen A, la actividad disminuida de un microARN que inhibe la traducción de un oncogen ocasiona la aparición de un exceso de oncoproteínas. En la imagen B, la hiperactividad de un microARN cuya diana es un gen de supresión tumoral reduce la producción de la proteína supresora. Los interrogantes indican que no se conocen del todo los mecanismos que provocan los cambios del nivel o de la actividad del microARN. Modificaciones epigénicas y cáncer. La epigenética se refiere a los cambios hereditarios irreversibles que tienen lugar en la expresión génica sin que se produzca una mutación. Tales cambios implican modificaciones post-traducción en las histonas y la metilación de ADN que afectan a la expresión génica. Las modificaciones epigénicas regulan la expresión génica y permiten que las células con la misma composición genética, por ejemplo, una neurona y un queratinocito, tengan aspectos y funciones completamente diferentes. Por ejemplo, el gen Notch1 tiene una función oncógena en la leucemia de linfocitos T, a pesar de que actúa como supresor tumoral en los carcinomas epidermoides. Hemos llegado al final de este video. La bibliografía que se utilizó para realizar esta exposición fue el libro Patología Humana de Robbins, 10ª edición. Muchas gracias por su atención.